¿Cuánto habla el cuerpo cuando uno no habla? Uno puede estar callado, pero el cuerpo habla. En una entrevista de trabajo, desde cómo te vestís, pero cómo gesticulás, cómo te sentás, dónde pones las manos, qué movimientos haces cuando estás oralizando tu respuesta, si mirás hacia la derecha, si mirás hacia abajo, si mirás hacia la izquierda, si tocas alguna parte del cuerpo, si te pones inquieto, si te cruzás de manos o ante un ida y vuelta tirás tu cuerpo hacia adelante o hacia atrás. Uno se mueve, uno gesticula y uno habla también con el cuerpo y se llama lenguaje corporal. Y quiero invitarte a escuchar a Hugo Lescano, que es experto en lenguaje corporal y también en oratoria, y que presenta su nuevo streaming el próximo 16, 17 y 18 de julio. No te lo pierdas, va a estar muy interesante. Y justamente vamos a verlo a Hugo, hablando sobre el lenguaje corporal. Hugo, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. Gracias, Sebastián, por invitarme, claro que sí. Hiciste una gran introducción. De hecho, mencionaste prácticamente todo lo que está vinculado a la comunicación no verbal. Hablaste de la ropa, o sea, cómo nos vestimos. Sí. Ese sería el canal diacrítico de la comunicación. Los zapatos, si tenés un accesorio, un reloj, un tatuaje, todo, absolutamente todo comunica y es interesantísimo aprender. Inclusive si nos está mintiendo, por ejemplo, ¿no? Si alguien dice algo que no es cierto, el cuerpo me da señales en sentido contrario, porque nuestro cuerpo en realidad no sabe mentir. Hugo, hablemos de la mentira y después nos vamos a meter en otros temas que tienen que ver con la vestimenta y un montón de cosas que vamos a ir compartiendo con la audiencia. Por ejemplo, reunión en la oficina. Entonces hay una persona, está la otra, y le dice, pero ¿usted está seguro que no hizo tal cosa? Sí, estoy seguro. Y en ese momento, la persona, ¿qué movimiento hace que denota que está mintiendo? ¿O cuáles son los movimientos más frecuentes que denotan que está mintiendo? Bien, lo dijiste claramente, los movimientos más frecuentes, porque la mentira, si bien no tiene una manera universal de expresarse, hay algunos comportamientos que se repiten. Por ejemplo, pongan mucha atención cuando en una conversación la persona comienza a excusarse o comienza a explicar una situación y desaparece el dedo pulgar. Lo que solemos hacer cuando estamos inseguros de lo que estamos diciendo o cuando estamos contradiciendo lo que realmente pasó, es tomar el dedo pulgar, colocarlo en el centro de la mano y envolverlo con el resto de los dedos. En algunos casos el dedo pulgar puede ir directamente al bolsillo, no toda la mano, sino el dedo, o colocar las manos debajo de las axilas. ¿Por qué pasa esto? Hay un emblema gestual que si vos me decís, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces yo levanto el dedo pulgar y cierro el puño para decirte estoy ok. Ese es un emblema, no necesita traducción. Está muy instalado en nuestra sociedad, especialmente en Occidente. Sí, y cuando el dedo pulgar desaparece es porque es todo lo contrario, no está todo bien. De hecho, en el ámbito político, los grandes anuncios, especialmente en la historia argentina, cuando nos decían esos anuncios donde los préstamos del Fondo Monetario o las cosas, los grandes anuncios rimbombantes, no solamente en Argentina, en otro lugar del mundo también, van a ver que los ministros de Economía tienden a ocultar el dedo pulgar, que es muy difícil hablar con el dedo pulgar atrás de la palma de la mano. Pero es un movimiento involuntario que solemos hacer cuando ocultamos información. Y hablando de dedos, y ya te metiste en el ámbito de la política, muchos políticos, y el actual presidente utiliza el dedo índice, y apunta mucho, y generalmente, tengo no te digo una pasión, pero me gusta mucho esto que estamos charlando, y generalmente hace 3 movimientos recurrentes, hacia la derecha, hacia el centro y hacia sí mismo, pero desde la verticalidad, desde su frente. Nunca pasa hacia el otro lado. ¿Por qué utiliza tanto el dedo como bendiciendo, ¿no? Como quien bendice, pero no se pasa del eje? Es así, como si fuera con tirando agua bendita, Sí, señor. ¿no?
Sí, en realidad ese es un gesto que se los denomina gesto ilustrador, que solemos ilustrar y enfatizar lo que estamos diciendo. Es una gestualidad de tipo indicativa y especialmente cuando hablamos y señalamos a los demás y estamos hablando de algo positivo, estamos delegando autoridad. Se usa mucho en el ámbito político, en algunos casos si hay una exacerbación de ese dedo agitado, hay personas que puedan interpretarlo como que nos están mandando con autoridad, como le pasaba en el caso de la gestualidad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que decía, nos está retando, y es un poco eso, sí. ¿Se acuerdan cuando nuestros padres llegaban a la habitación, éramos pequeños, y decían, ¿qué está pasando? Cuidadito, decía mi Sí, abuela, señor. y señalaba con el dedo y lo Tal cual. agitaba al dedo. Es una manera de mostrar autoridad y al mismo tiempo de enfatizar. Así que en algunos casos no es recomendable. Si vamos a hablar y a señalar por alguna razón, conviene hacerlo con la palma extendida y la mano apuntando hacia la persona. Pero cuando es un discurso enfático, tono político, de arenga política, se suele usar con mucha frecuencia. Seguro. Hugo Lescano es experto en lenguaje corporal, con quien estoy hablando, y también en oratoria. No se pierdan su streaming el próximo 16, 17 y 18 de julio. Y te quiero preguntar sobre las miradas. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay ciertos mitos, ¿no? Se ha escuchado mucho hablar de que si mira arriba a la izquierda miente, si mira arriba a la derecha dice la verdad. En realidad, cada uno de nosotros tiene su propio patrón. Eso significa que, porque ese tema de los hemisferios, como dice nuestro colega Facundo Manes, es un neuromito. En realidad, lo que sucede es que cada uno de nosotros tiene un patrón. Entonces, si yo estoy conversando con vos, nos juntamos en un bar, lo que yo suelo hacer primero cuando tengo una conversación con alguien y comenzamos a hablar de cualquier cosa, los primeros 30 minutos lo que hago es pedirle a la persona que me cuente cosas del pasado sobre las cuales no tiene necesidad de mentir. ¿Cuántas veces se mudó? ¿Cómo era el nombre de su perro que tenía en la infancia? Claro. Los nombres de los amiguitos del colegio. Y van a ver ustedes que hay un movimiento ocular arriba, puede ser a la derecha o a la izquierda, dependiendo de dónde tenga el cuadrante del recuerdo la persona que habla conmigo. Ya tenemos el patrón después de esa media hora. Entonces ahora que me diga lo que quiera, porque si la persona me va a mentir acerca de que el producto que tiene es fabuloso, o que el precio es el mejor, o que conviene hacer acuerdos con él, van a ver ustedes que el movimiento ocular va exactamente hacia el lado opuesto, donde iba cuando estaba recordando lo que me estaba diciendo. Tema brazos, y voy bajando en el cuerpo, ¿no? Me faltó la nariz y brazos. Sí, bueno, justo nariz es algo El muy nariz muy particular porque recurrente, ¿no? Se ha sí, visto porque mucho. existe, siempre dicen, bueno, se toca la nariz, miente. En realidad podemos decir desde el laboratorio de investigación, siempre decimos, no todos los que se tocan la nariz están mintiendo, pero muchos de los que mienten se tocan la nariz. ¿Por qué razón? Porque se producen pequeños picores en la nariz, en la oreja y en el cuero cabelludo cuando se eleva la presión sanguínea y la irrigación, especialmente cuando mentimos, la tensión y el estrés de la mentira acelera el corazón levemente y eso hace que se nos pique las terminaciones nerviosas, capilares, tanto nariz, la frente, cuero cabelludo, orejas. Entonces ahí hay que poner atención, pero vuelvo a decir, hay que descartar cuestiones de tics o alergias o cualquier otra situación antes de llegar a esa conclusión. Ahora sí vamos por los brazos, el cruzamiento de brazos y también el cruzamiento de piernas, cuando se da el unísono, ¿no? Que se tira el cuerpo para atrás, se cruza de brazos, se cruza de piernas y cambia la posición de su cuerpo. ¡Cuánta cosa! Sí, en algún caso el cruzamiento de brazos, que si bien generalmente está ligado a ciertas resistencias, a ciertos rechazos, también hay que tener cuidado en, como decía antes, ¿no? Descartar otras cuestiones, por ejemplo, que no haya una situación climática, la persona tenga frío o cualquier otra circunstancia. Personas que tienen una leve psoriasis en las manos, que no la podemos ver a simple vista, pero la persona sí la percibe, entonces se esconden las manos por vergüenza, así que hay que tener mucho cuidado, pero en general, descartando esas cuestiones, cuando las personas ocultan sus manos, no importa si se cruza de brazos, si las coloca en el bolsillo, si las pone detrás del cuerpo o debajo de las piernas, como cuando los chicos rinden un examen en la universidad, son
gestualidades ligadas a la falta de confianza, a la falta de seguridad que le da la situación por la que está atravesando. Así que ahí sí nos dan un claro mensaje de que quizás estamos intimidándolas o que están hablando de algo que les causa cierto malestar, ¿no? Yo les quiero Y me contar dijiste, algo. la otra cuál Sí, era, era sí, adelante, las Hugo. piernas. Las piernas. Sí, en el caso de las piernas, nuestro laboratorio hizo un estudio justo antes de la pandemia en salas de espera y en empresas que seleccionan a gerentes, por ejemplo, que justo cuando ya están las personas seleccionadas quedan todas en una sala. Y la experiencia fue muy interesante porque en una conversación con personas que recién se conocen, tendemos a cruzar la pierna hacia el lado de la persona con la que tenemos mayor grado de empatía. Y al mismo tiempo dejamos del otro lado a la persona con la que no queremos entablar un diálogo. Así que si están en una reunión sentados alrededor de una mesita ratona, en sillones, pongan atención porque a veces pueden con el cruzarse de piernas, no es algo casual, pueden identificar lo que Jacob Levy Moreno, un sociólogo tremendo, explicaba, la telepositiva o telenegativa, o sea, la buena onda o la buena vibra, diríamos nosotros, ¿no? Eso se verifica con el cruzar de piernas, hacia qué lado estamos cruzando, ahí está la persona con la que tenemos mayor grado de empatía. Les quiero contar algo sobre Hugo Lescano, hizo una breve introducción. ¿Y por qué digo esto? Porque me da pie para hacer otra pregunta que tiene que ver con otra historia y con su historia de la vida. Él es consultor externo de la OEA en comunicación no verbal y negociación, y fue galardonado como consultor político del año en abril 2019 en la sede de la Organización de los Estados Americanos en la ciudad de Washington, y también fue negociador bajo toma de rehenes durante 12 años en las cárceles de Buenos Aires. Él asesora a políticos, empresarios en Argentina, Bolivia, México, Colombia, España y también el Caribe, y es reconocido como uno de los máximos referentes de la negociación y la persuasión en el ámbito político empresarial. Me permito decir esto, Hugo, porque te quiero preguntar, en estas épocas de promesas incumplidas, qué difícil debe ser tu laburo. Como Sí, en realidad. y sentarte a escuchar como para diagramar ese patrón y entrenar a la gente que vos asesorás, por un lado, y también me gustaría que nos cuentes el mundo de la negociación en la toma de rehenes. Elegí el que vos quieras, ahí hay dos. Sí, en realidad este año estoy cumpliendo 30 años en la comunicación no verbal, una gran experiencia, tengo 54, voy a cumplir, y allí por mis 24 comencé en una época en la que la comunicación no verbal estaba sospechada de ser parecida al horóscopo, ¿no? Y tuve el privilegio de certificarme, en entrenarme directamente con Paul Ekman, en quien se inspiró Claro. la serie Lie to Me, el doctor Sí, Carl Lightman en la ficción. Y la verdad es que esto que vos decís, el hecho de por ejemplo, la negociación en una situación crítica en las cárceles, nos permitió como laboratorio crecer mucho vos sabés que, por ejemplo, podemos identificar el conflicto, una discusión, un motín sería en la cárcel, pero también sirve para aplicarlo en casa. Con unas 2-3 horas de anticipación podés saber si va a haber alguien que va a explotar anímicamente por su comportamiento, y además podés predecir cuándo va a ser la próxima discusión. A ver cómo Si es ustedes eso. quieren, hagan esto en su casa. Les te doy uno de los tips más interesantes del conflicto. Los conflictos tienen ciclos, se repiten, y acuérdense ustedes, si tienen pareja o si están en casa, en el grupo familiar, si no les ha pasado de estar discutiendo sobre las mismas cosas en los mismos lugares con las mismas personas. Entonces van a dormir y empieza la discusión, no sé, de tarjeta de crédito, ¿no? Y entonces, porque los gastos o lo que fuera. Y entonces uno de ustedes en la pareja dice, ¿otra vez vamos a discutir de esto? Les ha pasado seguramente, porque se discute sobre lo mismo muchas veces, porque el conflicto tiene un ciclo que se repite. Entonces, ustedes anoten cuándo fue la última discusión, dónde estaban, en el living o en la sala, en el dormitorio, de qué discutieron, y anoten la hora.
y anoten la próxima discusión, y después de 3, 4 veces que anoten van a detectar el ciclo, que cada 3 días están discutiendo sobre lo mismo o cada 2 días. ¿Y esto para qué sirve? Porque si yo sé que cada 48 horas terminamos discutiendo sobre algo y les va a llamar la atención cuando tomen nota, la próxima vez que me esté acercando a ese horario y a ese día, en vez de irme a dormir y discutir, como hago siempre, digo, vamos a tomar algo, nos vemos una serie, cambio la rutina conductual. En las cárceles, durante 12 años hemos trabajado mucho sobre eso, y si quieren otro dato, tengan mucho cuidado y pongan atención, porque las personas que van a disparar un conflicto comienzan a caminar más cerca de las paredes que de los centros de los espacios. ¿Vieron ese refrán que dice que está caminando por las paredes? Sí, sí. Bueno, justamente está vinculado a esto. En las cárceles, los presos que empiezan a caminar en el patio muy cerca de las paredes y no van a la centralidad del espacio, esto ya lo explicaba Michel Foucault, son los que tienen mayor posibilidades de transformarse en el vehículo conflictivo que luego se contagia a toda la población carcelaria, ¿no? Seguro. Y desde el punto de vista, y con tu recorrida en Latinoamérica, no solamente en Argentina, en Bolivia, México, Colombia, te das todos los gustos, ¿no? Bolivia, México, Colombia. ¿Cómo son esas conversaciones con los que desean ser líderes o ya tienen construido cierto poder y necesitan ese giro de formación para realmente tener más herramientas a la hora de oralizar, de cautivar, porque se trata de también todo esto, aunque después no suceda lo que los políticos dicen, y ganarse me parece uno de los commodities, en mí, esto es una apreciación personal, más difíciles de construir, que es la confianza. Sí, coincido con vos en esa perspectiva. Hay una construcción social que dice que todos los políticos mienten, y si mañana vos y yo conformáramos una fórmula partidaria con un proyecto fabuloso y con toda la honestidad del mundo fuéramos a proponernos como políticos, como alternativa, nos encontraríamos con ese obstáculo. Muy pocas personas nos creerían o la mayoría descreería de nuestro discurso. Eso sucede por una construcción social muy potente que es muy difícil de derribar. Lo que tratamos es de agrietarla. Siempre a los políticos que nos contratan, yo en la primera reunión les digo, si están listos para conectarse con sus emociones reales, para no tener que simular, porque si van a simular o a mentir, no me necesitan. Claro, si no estás convencido de tus emociones y de lo que vas a transmitir, no puedes hacer nada. Claro que nuestra competencia en el ámbito del entrenamiento político es Durán Barba, por ejemplo. Él tiene otra escuela, él tiene la escuela donde le impone al candidato cierta manera de moverse, cierta manera de hablar. Tiene éxito también, porque si yo me muestro afable en una reunión, probablemente personas me van a seguir. Lo que sucede es que a corto plazo se derrumba, por eso casi todos los candidatos que han sido asesorados por Durán Barba en América Latina no han podido acceder a la reelección, porque el contraste entre lo que prometen y lo que hacen es muy grande. Así que yo siempre le digo a un político, si usted quiere ganar una elección, bárbaro, pero si quiere consolidarse como una alternativa, un liderazgo, hay que trabajar mucho el desarrollo personal, hay que trabajar toda la dimensión espiritual de los políticos, inclusive. En la OEA, en Washington, hacemos eso, trabajamos sobre la cuestión espiritual, que decimos, no importa si van a una iglesia o no van, pero un líder, un gran político debe ser primero un gran líder espiritual. Si no se animan a eso, y no tenemos nada que hacer ahí. Directamente pueden simular que hacen su trabajo como cualquier otro político lo hace en todo el mundo. Quiero invitar a la gente a seguir escuchando a Hugo Lescano, que es experto en lenguaje corporal y oratoria, en su nuevo streaming el próximo 16, 17 y 18 de julio. ¿A qué hora? Eso va a ser hora de Argentina, creo que es a las 20. Creo porque como hay varios eventos, ahora no lo tengo en la mente, pero creo que es a las 20. Si de todas maneras, para tener toda la información, si quieren, pueden
ir a @hlescano, el Instagram, porque está publicado para que con toda la información, el horario, los horarios de Estados Unidos. Es un evento para todo el mundo latino. Voy a dar los 10 secretos para detectar mentiras. Son 10 secretos analizados científicamente, los más comunes, comportamientos del cuerpo para decir, me está mintiendo, no, esto no es cierto. Y eso funciona con la pareja, con el vecino, con el político, con el socio, con los proveedores, con quien quieran. Va a ser 1h10, 1h05, fabulosa, donde vamos a dar información científica muy entretenida. Hugo, un placer recibirte. Me encantó la charla y gracias por atenderme y por brindarnos estos minutos de tu día y de tu vida. Bueno, un abrazo. Gracias a ustedes por la buena onda. Ya voy a estar por Bahía Blanca también. Estuve hace 2 años dando una conferencia por allá. Después de la pandemia seguramente nos vamos a ver. Bueno, va a ser un placer encontrarnos y charlar. Claro que sí. Un abrazo grande. Igualmente. Hugo Lescano, experto en lenguaje corporal y oratoria.